Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, con la Red Global, en una producción de Invirnecor, vamos a nuestro programa de todas las semanas, Cuadernos Políticos de Ayer y Hoy, con Alejandro Oropesa y su acompañante Viviana Pacheco. El tema: Esperanza y Desesperanza en América Latina. Los micrófonos son de ustedes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Cuadernos Políticos de Ayer y Hoy. Con ustedes, Viviana Pacheco y Alejandro Oropesa. Hoy, mañana se cumplen 39, pasado mañana, el 4 de noviembre, se cumplen 39 años de que la fórmula presidencial de Daniel Ortega y Sergio Ramírez ganase las primeras elecciones democráticas convocadas en Nicaragua luego del derrocamiento del régimen de Anastasio Somoza, de la dinastía de los Somoza, más que del régimen de Anastasio Somoza. Entonces, esa revolución, se puede decir, que generó no pocas expectativas en América Latina. Primero, para variar. ¿sí? Para variar. Pero era una revolución que primero se da ya ya en 1984, quizás con una visión un poco más abierta de la transición de un régimen dictatorial como fue el de los Somoza, y la convocatoria a elecciones también abrió digamos, como un buen sabor el que alguno de los ministros del régimen sandinista posteriormente fuese gente de la talla de Ernesto Cardenal, por ejemplo. Entonces, digamos que esa revolución, además, caía una dinastía de muchísimas décadas de dominio y de represión en Nicaragua, a la par de que fue acompañada por un terremoto devastador, digamos, ya cerca del triunfo de la revolución sandinista, etcétera. Entonces, digamos que América Latina vio con buenos ojos esa apertura, esa instauración, sobre todo con unas elecciones que abrieron el camino a una posibilidad, etcétera. Y bueno, vemos hoy en qué terminó esa realidad, esa gestión política, por decirlo de alguna manera, de Daniel Ortega, que el día de hoy se puede considerar que la dinastía de los Somoza fueron unos niños de pecho, fueron quizás mucho más abiertos y menos represores y perseguidores que el propio Ortega y su señora esposa. Entonces, además, un nepotismo ahí que hereda las glorias de los Somoza en buenos términos. Entonces, glorias entre comillas, ¿no? Entonces, queríamos hablar de eso, sobre este tema, sobre otros temas de América Latina, en donde sobre la idea o sobre la ilusión del inicio de un nuevo proceso que encaminase a los países hacia el desarrollo y las posibilidades de construcción de libertad y de regímenes un tanto más abiertos, pues siempre al parecer como que nos hemos dado contra la pared. Entonces queríamos conversar de eso, y Viviana, de paso, es una persona que como buen psicólogo, pues ha trabajado mucho y trabaja y ha investigado mucho sobre el tema de las emociones en el mundo de lo político, y en varias oportunidades nos hemos referido a eso. Así que, ¿qué piensas, Viviana? Bueno, cuando nos propusimos hablar de esperanza y desesperanza, estamos como en una cruzada de... Te dio como mucha desesperanza, porque la realidad... ¿Cuándo cambiamos el tema? Pero yo creo que es importante puntualizar primero qué significa esperanza y desesperanza. Sobre todo voy a rescatar un concepto pivote, que es el concepto de desesperanza aprendida.
El concepto de desesperanza aprendida lo acuñó Seligman y es utilizado como un instrumento bien potente para explicar conductas, sobre todo, no solo en psicología social, sino que también en psicología individual, ¿no? A nivel de psicología individual se utiliza muchísimo para explicar los comportamientos previos a entornos suicidas, ¿no? El suicidio individual, la desesperanza aprendida es un concepto que explica muy bien la dinámica. Y a nivel social, la desesperanza aprendida explica muy bien las conductas colectivas de anomia. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa desesperanza aprendida? La desesperanza aprendida es que tú tienes, como dice el concepto, un aprendizaje de que hagas lo que hagas, vas a fracasar. Eso deviene de una suma de frustraciones sucesivas, ¿no? Que va minando tu capacidad de poder esperanzarte en un futuro. Es decir, tienes intentos de distinta índole que llevan siempre al mismo fracaso. Eso va minando tu motivación en la parte emocional, pero también tiene un correlato en términos cognitivos. Es decir, los mapas conceptuales de las personas que son sometidas constantemente a frustraciones se van modificando y van generando un mapa conceptual o cognitivo en que interpretan la realidad como un lugar sin posibilidades, sin salidas, incontrolable y siempre adverso. Ante eso, lo que tú dejas de hacer es luchar. Ya no te mueves, no tienes para qué hacerlo. Hagas lo que hagas, vas a fracasar. Eso mirado desde fuera. Y además el mapa como perceptual respecto del sí mismo es que no tienes ninguna competencia, un skills, habilidad, para poder adaptarte a este nuevo entorno, a este entorno que es constantemente frustrante. Entonces, dejo ese concepto, porque si lo miramos así, efectivamente, por eso te decía, para variar esta ilusión, ¿no? Es como una vez más, ¡pum!, contra la pared, contra la pared, contra la pared. Es como si Por fuera eso le decía yo que era importante la opinión de Viviana en tanto psicólogo, porque al ser la esperanza y su contrapartida, la desesperanza, una emoción, sobre todo en el plano de lo político, es muy interesante ver esta concepción. Termina la idea que hay un punto que quiero traer. No, sí, es eso, ¿no? ¿Ya? Como dejar instalados, bueno, porque en ese sentido podría explicar determinados movimientos sociales, ¿no? Yo creo que cuando la gente ya deja de movilizarse, por ejemplo, y aparecen contenidos de da lo mismo lo que hagamos, no va a cambiar nada, o me da lo mismo lo que hagan conmigo, porque es exactamente el mismo sufrimiento. Sí. Entonces ahí lo que tú tienes es la pérdida de toda movilización. Se le contrapone a eso la resiliencia que se llama ahora, ¿no? La resiliencia social, ¿no? Fíjate que yo pensaba en días pasados y ahorita me recordé, cuando tú estabas hablando, me recordé de eso. Primero me recuerdo de una frase de Ortega y Gasset que palabras más, palabras menos, dice que la historia, una de las posibilidades de la historia es que nos recuerda y nos llama a no cometer los mismos errores, porque para eso está la historia, ¿no? Para verificar ahí qué fue lo que pasó y de manera tal cometerlo, al menos de otra manera, pero no innova en el método. Por lo menos una innovación en el método, que parece ser el tema de los políticos de América Latina. Pero hay un punto que se trata de la desesperanza. No sé, pero pareciera que la historia, a medida que la historia avance, pareciera que en los cambios de gobierno, en los cambios de rumbo, en esas nuevas fases sociopolíticas que se dan en las sociedades, pareciera ser que cada vez está menos presente la esperanza. Fíjense, lo digo por ejemplo, a principios, o sea, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, o sea, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial que se enmarca dentro del entorno de la Guerra Fría, comienzan a aparecer regímenes, o mejor dicho, comienzan a sucederse gobiernos dentro de determinados regímenes políticos en las democracias occidentales, en donde la esperanza estaba asociada al ejercicio de lo político. O sea, la gente elegía o elegíamos
en función de una esperanza de depositar, como se dice, un voto de confianza, porque se esperaba que el ejercicio de determinado gobierno o la gestión política de determinado líder viniese a acompañar un proceso social más positivo. Caso de los Kennedy, por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de su apoyo al ejercicio de derechos por parte de la población negra, ¿no? Entonces, ahí luego una gran esperanza. Pero a medida que pasa el tiempo, esa esperanza en esos procesos nuevos que se inician pareciera ser más débil o estar menos presente, porque pareciera, como tú bien has dicho, que lo rutinario se lleva por delante de las oportunidades de cambiar, de modificar, y caemos como en una entrega pasiva tanto de líderes como de ciudadanos, ¿no? Claro, Entonces, es lo lo que que toca entendemos es por decir, no resignación. podremos hacer nada. Entonces, tú aprecias eso así, o sea, cada vez está menos presente la esperanza en el ejercicio ciudadano del hombre común en nuestra sociedad. Claro, o sea, lo que observamos es más bien la presencia de la resignación, ¿no? Que una vez cuando ya tiene sucesiva... La frustración está asociada a la rabia, que puede ser una rabia que primero va hacia afuera y después va hacia adentro, ¿no? Pero en la resignación, tú renuncias. Sabes que no me voy a involucrar. Hay una pasividad completa. No me muevo para nada, aunque sé que me van a agredir. ¿Qué más da? ¿Qué puedo perder? Si lo mira incluso como en términos de costos económicos, de una perspectiva económica, es como que no hubiese costo alternativo. No puedo quedar peor de lo que estoy. No tengo costo alternativo. Entonces mejor no gasto energía en esto. Me sustento en la sobrevivencia. Ahora, en términos de ideario político, es súper relevante que el concepto emocional de la esperanza es distinto al optimismo. Claro. Porque el optimismo es la emoción que te dice, no importa, todo va a estar bien. Lo que a todas luces es un absurdo, ¿verdad? Porque no todas las cosas van a estar bien, siempre hay dificultades. La esperanza es una emoción que te informa de que pese que hay dificultades, tú vas a tener los recursos para poder superarlo. No te dice que todo va a estar bien, sino que te dice que tú tienes las competencias personales, colectivas, institucionales para hacer frente a los obstáculos de un proyecto X. Eso tiene que ver con la esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú también te encuentras, a mi juicio, ¿no? Cuando te encuentras con ideas que se alejan muchísimo en lo que es la realidad, pasan a ser como unos proyectos casi ilusos, la probabilidad de tener frustración es mucho mayor. Entonces, si tú no informas que el camino va a ser largo y trabajoso, inmediatamente encuentras desafección. Es poco fácil, ¿no? Esto que era tan optimista de que lo íbamos a lograr mañana, y nadie te dijo que no lo vamos a lograr mañana, lo vamos a lograr en 200 años, logra la desafección inmediata. Entonces, puede que haya una mezcla entre desesperanza, entre frustración, una mezcla de entender la esperanza como optimismo, o está yendo ahora un libro espectacular que estoy en la mitad, no lo he terminado, que es El delirio americano, de Carlos Granés, ¿no? Que habla que Latinoamérica somos como un laboratorio de generación de delirios, ¿no? De ideas que son fascinantes, pero son, por decirlo suavemente, improbables. Una idea fascinante, improbable, y genera una frustración inmediata también, ¿no? Y una pregunta. Toca comentar un punto que creo que es clave en esto, que es que cuando no tenemos esperanza colectiva, digamos compartida, abandonamos el espacio de lo público, lo que Hannah Arendt denomina la esfera pública. Claro. ¿Verdad? Que es la esfera de la pluralidad, la esfera de los espacios de aparición, donde se reconocen liderazgos, donde, de paso, en la esfera pública es donde se consensúan la renovación y la evolución de los acuerdos sociales. Por lo tanto, en esos espacios o en esas realidades de desesperanza, por eso es que la desesperanza es tan positiva para los regímenes autoritarios. No, porque claro, en la desesperanza se abandona el espacio público
es decir, de ese espacio de planificación, de pluralidad, reconocimiento del otro, de legitimación de liderazgos emergentes, etcétera, 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 y nos refugiamos en el ámbito de lo privado. Claro. Nos refugiamos en el ámbito de la satisfacción personal, de la satisfacción de las necesidades básicas, y nos alejamos de esa posibilidad de construir una idea común de futuro que sea compartida por la nación, digamos, de alguna manera. Y eso me lleva a preguntar, volviendo a traer Ortega y Gasset, hoy tengo muy presente al profesor Ortega y Gasset, en donde en la rebelión de las masas, Ortega y Gasset dice que las masas son irracionales, que las masas reaccionan, son reactivas, mejor dicho, a la emocionalidad colectiva, y que por eso, uniéndolo con Weber, que los liderazgos mesiánicos entonces tienen la posibilidad de arrastrar las masas y arrancarlas por un barranco y conducirlas por un barranco, que no pocas veces ha ocurrido en América Latina, y entonces esa irracionalidad presente en la masa pues acompaña y en buena medida es objeto de uso por parte de las tiranías o de los autoritarismos. ¿Es la esperanza un sentimiento irracional? Como tú lo estás comparando ahorita con el optimismo. Claro. No te dice, yo soy optimismo, estoy muriendo, o sea, pero voy a salir. Todavía sigue siendo optimismo porque hasta cierto punto tiene un consentido, un fundamento de irracionalidad. Pero es la esperanza, o la esperanza es racional y la desesperanza es irracional, o al revés. O sea, ¿cómo lo podemos ver allí desde un punto de vista social? Mira, yo veo varias cosas aquí elaborando contigo, no es que lo haya leído en ningún lado. Veo primero un nivel, cuando te escuchaba, claro, y trayendo esto del cuento de las masas. Cuando uno habla de las masas, te imaginas un grupo de gente masivo, valga la redundancia, activa, ¿no? Uno se lo imagina inmediatamente en la calle, ¿no? Te lo imaginas como efectivamente con un populista hablando y todo, no, como ahora sí. Y uno dice, bueno, acá hay una masa. Yo diría que la desesperanza aprendida es posterior a eso. No hay masa, no hay nadie. Está diluido. No hay nadie, están en sus casas. Está abandonado el espacio. Está abandonado el espacio. Está abandonado, no hay nadie, estoy en mi casa, estoy como en un embotamiento emocional. No tengo tampoco ni rabia, ni cosas, ni rabias, ni ganas, ni energía. No, estoy, como se dice, alexitímico, sin emoción, ¿no? Entonces yo diría que incluso la desesperanza es como posterior a eso, ¿no? Como que ni siquiera tengo una emocionalidad irracional a compartir. Dicho, esto como elaborando ahora la idea. Ahora, respecto a si la esperanza o desesperanza tiene componente racional, a ver, yo diría que el optimismo, si lo ponemos en una gradiente, el optimismo es más irracional que esos dos conceptos, porque el optimismo lo que hace es no evaluar la situación. Por eso siempre todo va a estar bien, porque no evalúa. No, una novela de Frankenstein. Claro, no hace un juicio de realidad, ¿no? Son puras ganas, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Es pura amígdala, ¿no? No hay corteza, son ganas. Y todo va a estar bien. Que a veces sirve, ¿no? Que el optimismo a veces es funcional, tiene su función. La desesperanza y la esperanza tienen componente, a mi juicio, racional, porque la desesperanza sí deviene de una evaluación de sucesivas frustraciones. Entonces sí deviene en un juicio respecto de la realidad. Hagan lo que hagan, no tengo las competencias para superar esta adversidad. Tremenda palabrita no viene de la fantasía, ¿no? Juicio. Claro, no viene de la fantasía, viene efectivamente de una historia, ¿no? Y la esperanza tiene un componente racional, toda vez que también viene de la evaluación. ¿De un juicio? De un juicio, claro. No de decir, y una toma de posiciones. Para llegar a este proyecto existen todos estos obstáculos. Lo que tengo que buscar son los recursos que me permitan enfrentar los obstáculos. En ese sentido, sí es más racional que el optimismo, que no tiene ningún juicio, ¿no? Como te digo, puras ganas. Sí. Mecanismo Además, un juicio necesariamente implica una relación. O sea, siguiendo a Kant, que es el papá de los helados en el tema de juicio, el juicio significa un componente, o sea, traduce un componente racional, por supuesto, y también ético. Claro, claro.
bien ético, Claro. por su propio fundamento. Es una toma de posición. Hasta cierto Exacto. punto es una toma de partido, porque tu juicio te coloca en uno u otro lado, Ujú. como, Claro, como individuo, por ejemplo, claro, en una estimativa, ¿no? en Tú una tienes un estimativa, objeto, una correcto. situación y tú haces una estimación de. Ahora, dicho eso, sí tiene como una vuelta, ¿no? Que en algún momento esto que sí puede devenir de un juicio racional de tu experiencia, de la historia o del contexto, se cristaliza en una aproximación a la realidad, por decir, un paradigma o una forma de entenderlo, una teoría que se vuelve rígido. Ajá, Entonces tú empiezas desde ese momento a distorsionar la realidad solo en sí. ese prisma. ¿Me explico? Es como que se achica tu perspectiva. Ok, fue Se cierto que achica nos y se frustramos muchas puede veces dirigir, y se dirigen, ¿no? Entonces, manipular. desde ahí tú miras todo. Si tú tienes ese lente, claro, entonces nada Mm. tiene salida. Y también a la larga pierdes capacidades De de juicio de realidad, juicio de porque no eres realidades, capaz claro. de ver otras perspectivas, ¿no? Porque, ¿para qué? Si ya pasó, si esto lo hicimos, y es muy Sí. difícil salir de ahí, ¿no? Porque ahí tú le dices, sí, tienes que validar la experiencia, sí, fue un fracaso, pero Como aquella que existen le otras dicen cuando uno termina alternativas. una relación, ¿fuiste feliz? ¿Valió la pena? Que la respuesta más terrible es, no fui feliz, no valió la pena. Pero en oportunidades puede decir, fui feliz, pero no valió la pena. En fin, todas las circunstancias. Así siempre Siempre vale la vale la pena pena. porque algo Siempre aprendiste, vale. casi ¿Estamos siempre, terminando por no ya o ya decir, terminamos? Medio tiempo, vamos a terminar con relaciones de pareja, Sí, vamos a hablar de la medio ruptura. bueno, tiempo, pero es que hasta cierto punto ¿Ah? medio tiempo, para que hagas la Ah, promoción. vamos por ok. Bueno, les recordamos, además que tenemos varias cosas que informarle a nuestros queridos amigos. Bueno, en primer lugar, que este programa les llegue a ustedes gracias al auspicio del Center for Democracy and Citizenship Studies, con sede en Miami, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, con sede en Miami y en Madrid. Y a través, por supuesto, de la plataforma de Ojo con Eso, cuya sede se encuentra en México. Y queremos decirles o darles dos noticias. Una que es de mucha alegría para nosotros, porque quizás es un récord interno en los pocos programas que tenemos, pero el programa que hicimos con mi querido amigo George Kastner a propósito de la situación de Israel lleva 660 visitas en el canal, lo cual es pues muchísimas gracias por el interés bueno, y felicitaciones a Viviana y a Kastner por ese programa extraordinario que pudimos hacer sobre una información muy realista y muy objetiva de la realidad que en ese momento se presentó, tenía apenas días, la realidad de los ataques del grupo terrorista Hamas a varias ciudades de Israel. Y, Muy felicitaciones a ti también, pues somos un equipo, mi equipo, ¿no? y lo que pasa es que no me voy a dar las gracias a mí mismo, entonces Ah, yo te doy las bueno, gracias a ti y a Ojo con Eso, y tú me das las gracias a mí. claro. Y lo otro que queremos comentarle es que el próximo jueves, es decir, de hoy en 8, el 9 de noviembre próximo, tenemos en Miami, para las personas que se encuentran en Miami, tenemos la premiere de un corto, de un video, cuyo director es Telman Urguelles y la codirectora es Malena Roncayolo, su esposa. Sobre que el título del video es Oro de Sangre, que retrata y denuncia la grave situación que se está presentando al sur del río Orinoco, de genocidios y de ecocidios que se están viendo o se están dando, se están sucediendo, lo cual pone en peligro toda la cuenca amazónica, no solamente la cuenca del río Orinoco, sino afecta por todos el Es que es un vertido sistema hidrográfico, de pues, es un mercurio, sistema, de claro. devastación, etcétera, de erosión que se está dando. Y entonces Oro de Sangre precisamente viene a denunciar
a mostrarle al mundo lo que está sucediendo allí. Esa premier la tenemos el jueves, como digo, de la semana que viene a las 7 de la tarde en la sede del Museo Americano de la Diáspora Cubana, que queda en Coral Way, acá en Miami, ¿verdad? Y es de acceso libre a partir de las 7 de la noche. Vamos a tener un videoforo. Allí van a estar presentes tanto Telman Urguelles como Malena Roncayolo, que son los directores, y van a estar comentando con nosotros Liliana Ponce y Horacio Medina, Américo de Gracia, igualmente va a estar allí. Y entonces allí vamos a compartir esa realidad y vamos entonces a asistir al estreno de Oro de Sangre. Entonces están todos cordialmente invitados. La entrada es libre. Quien llegue primero se sitúa mejor, pero va a estar muy interesante, y eso está organizado por el Observatorio de la Diáspora Venezolana y sedes, y lo vamos a presentar en varias ciudades. Ahorita arrancamos el 9 de noviembre en Miami, pero lo vamos a hacer igualmente en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima, etcétera. Así que bienvenidos todos, y todos entonces pueden compartir con nosotros y reflexionar sobre esta realidad que está afectando a la cuenca amazónica. Bien, mire, si tú lo miras desde ahí, si tú lo miras desde la esperanza o el optimismo, ahí podemos tener un ejemplo. Si lo miras desde el optimismo, diría no nos preocupemos, se va a arreglar solo, va a estar todo bien, ¿no? Si lo miras desde el pesimismo, vas a decir, o la desesperanza aprendida, no hay nada que hacer, retirémonos. Y si lo miras desde la esperanza, vas a mostrar lo que está pasando y los posibles pasos a realizar para hacerse cargo. La esperanza es una emoción que te lleva a hacerte cargo. Hacerte cargo. Claro. Pero a mí lo que pienso también de la esperanza, Viviana, como te comentaba antes, que ahorita cada vez es, digamos, menor el grado de esperanza que acompaña los cambios políticos. Sí. O el inicio de nuevas fases. Sí. Entonces, cada vez la esperanza es como menor, pues, como decirlo, de tantos hipotazos que ha llevado la sociedad latinoamericana, en esa misma medida, pues confía y cree menos. Claro. Y al confiar y creer menos, pues la asiste menos la esperanza. Entonces, lo que te quiero plantear, hoy en día, por ejemplo, la semana antepasada o pasada que hablábamos del tema de Milei en Argentina. Del votar en contra. Y de la movilización que es votar en contra. Es para que no ocurra algo. Para que no ocurra algo, no para que ocurra. Por lo tanto, nos asiste es no la desesperanza ni la esperanza, sino una posibilidad de que algo no sea peor. Claro. Como sociedades, lo cual es terrible, porque entonces quizá, y entonces estamos viendo en América Latina, por ejemplo, la elección en Ecuador, que es como una frescura que se abre al continente por los momentos. Pero entonces vemos la elección del domingo en Colombia, en donde prácticamente es como una recogida de fichas que hace la sociedad y retira los apoyos que hace apenas 3 años, 4 años, acompañaron un proceso que hasta cierto punto, si bien por una parte fue muy crítico, las consideraciones de la llegada de Petro al poder, pero por otra parte, en ciertos niveles de la sociedad o en ciertos segmentos de la sociedad, eso se pudo asociar como una esperanza, como un cambio que no se dio. No. Y entonces ahí viene la recogida de fichas del domingo pasado, en donde el partido de Petro prácticamente pierde el 90% de posiciones en ciudades en Bogotá. Entonces quizás ese tira y encoge, ese recoger y poner fichas, etcétera, eso al final termina, y ahí viene un punto maravillosamente terrible, que es el hecho que la desesperanza abona la desconstrucción de los procesos democráticos, porque no hay alternativa. Claro, te retira y se pierde legitimidad de todo, ¿no? Desaparece la institucionalidad, desaparece la relevancia de la política
te retiras en tu casa, es decir, hay una desintegración completa. Es el peor escenario, si Es tú el lo peor miras. escenario. La desesperanza es el peor escenario, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, América Latina, continente americano en general, ha sido siempre el continente de la esperanza, más allá de considerarnos aquel texto maravilloso del buen salvaje, del buen revolucionario, de considerarnos a los latinoamericanos como seres ingenuos, en donde es posible la realización de determinadas utopías, etcétera. Entonces, Carlos Rangel eso lo maneja magistralmente en ese del buen salvaje en buen revolucionario. Pero ¿tú piensas que a la América Latina entregada a la desesperanza hoy en día? Yo no soy tan pesimista. Yo tampoco, gracias a Dios. Pero mira, Yo yo tampoco. creo, es que es difícil, a ver, yo creo que esto es como tan fluido, ¿no? Es como que hemos tenido momentos, habría que ver cuáles han sido específicamente los momentos de esperanza que ha habido en América Latina. Yo lo pongo en cuestión, yo creo que ha habido momentos puntuales de esperanza, momentos puntuales de desesperanza, momentos puntuales de lo que decía este libro, ¿no? Delirios, Ajá. derechamente. Y yo creo que hemos transitado en eso, porque también ponernos a pensar que hoy estamos en una situación en la que no hemos estado nunca, yo eso lo pondría en duda. Yo O también, decir que yo hubo también. otro Estoy de momento en que acuerdo estuvimos contigo. muy esperanzados, puede que sí, ¿no? Que en algunos momentos, yo que sé, de mi país, ¿no? Cuando Ujú, salió Pinochet y salió la Concertación, yo creo que sí fue de mucha esperanza, porque claro. había un proyecto y sabíamos las dificultades, ¿no? Que había un futuro común, Un futuro una posible, idea común, común de etcétera. futuro. Pero te fijas que es como momento. Entonces yo creo que también habría que mirarlo con mesura, Ujú. diría yo. Y recomiendo el libro, Término griego preciso. ¿Cuál es el mesura. libro? Muéstranos el libro. Que no, lo tengo lejos, pero se llama Delirio Americano de Carlos Granés. Ah, claro. Claro, ensayista, antropólogo, psicólogo, que en el libro mezcla a través del arte, de la literatura, hace un recorrido histórico por América Latina y explica los procesos sociales y políticos. Genial, Bien, genial. hoy dos recomendaciones entonces para los que nos escuchan. Delirio americano, ya para cerrar, y del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel. Quizás un Así. tercero, para que lo anoten y lo tengan por ahí, ese análisis de la esfera pública y de la esfera privada que hace una maravillosa filósofo político que se llama Hannah Arendt, ese libro, esa idea de los espacios y de la labor como del hombre, se llama La condición humana. Exacto. Hay Entonces, artículos también, porque el libro es grande y es eh, como trabajoso, pero también hay artículos, mucho. muchos artículos respecto Yo he a escrito varios artículos precisamente sobre el sí, tema de la consolidación de los regímenes autoritarios sí, a través del abandono del espacio público claro. por parte de la sociedad. Y todo proceso de transición pasa por una recuperación, una retoma de posiciones en el espacio público. Hoy en día facilitado a través de los medios digitales de ejercicio ciudadano. Entonces, bueno, bien, creo que estamos llegando creo no, estamos llegando al final del programa de hoy. Agradecerles al público su acompañamiento el día de hoy, las visitas que han hecho a varios de los programas que hemos producido acá, ¿verdad? Y recordarles que este programa llega a ustedes gracias al auspicio del Center for Democracy and Citizenship Studies, con sede en Miami, Florida, cuya página es cedes.academy, con Y al final, cedes.academy, lo que quieran. O punto lo que quieran. Y entonces allí nos comunicamos a través de las redes, etcétera, o de la página web, y también llega a ustedes a través del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ODB, con sede en Madrid y en Miami. Así, y a través de la plataforma de Ojo con Eso, transmitiendo desde la Ciudad de México. Aquí se nos había ido Viviana por un momento, pero ya está aquí otra vez de vuelta con la esperanza de cierre. Mira, ¿Vale? voy a cerrar con una frase. Ahí donde, No, casi no se te No se oyó, captó. no se mira, captó. ahí donde amor Hay una falla de audio.
Hay una falla de audio de Viviana, pero la semana que viene empezamos el programa trayendo esa frase que hoy quedó entrecortada por Viviana para estimularnos el ejercicio racional de la esperanza como fundamento de ejercicio social por parte de los ciudadanos de América Latina. Hasta luego y un placer que hayan estado con nosotros. Igualmente que nos hayan acompañado en Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en nuestra alianza hemisférica con distintas plataformas y en una producción de Invirne Corp. Gracias por su tiempo. Una producción original de Invirne Corp y Ojo con Eso TV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy. Con el historiador Alejandro Oropesa. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.